¿Qué tienen en común Matt Damon, Henry Cavill y Paco Martínez Soria? Quizá una capacidad innata para sobrevivir en el espacio, sus torsos apolíneos o la fortuna de representar al español medio. Pues puede que tengan eso en común, sí, pero es que además existe otra coincidencia. Soy Sergio Vélez y estos son los postcréditos y hoy volvemos a hablar de turismo cinematográfico, en esta ocasión cineturismo patrio y ubicado en Madrid. Además, nos vamos a enfocar en un lugar tan emblemático como visitado durante las fechas navideñas. Me refiero al cine que hay tras la estación de Atocha, una joya arquitectónica que combina la historia con la modernidad y que no solo es un punto de encuentro para viajeros, también es un escenario de películas. De películas en las que, por separado, porque sería un multiverso demasiado maravilloso como para que existiera, han participado Matt Damon, Henry Cavill y Paco Martínez Soria. Véase La ciudad no es para mí, de 1966, protagonizado por Paco Martínez Soria. El ultimato de Bourne, de Peter Greengrass, de 2008, con Matt Damon, que sí, se rodó aquí en España también. Y La fría luz del día, de Mabrouk El Mekri, de 2011, un thriller internacional con Sigourney Weaver, con Bruce Willis y por supuesto con Henry Cavill, que por cierto es una peli bastante regulera. Pero en cualquier caso son títulos que nos muestran este punto tan neurálgico de la ciudad y que nos pueden invitar a visitarlo. Pero bueno, por hablar un poquito más de la estación de Atocha, la estación surge como un simple apeadero en realidad, al que llaman el apeadero o el embarcadero de Atocha, y fue inaugurado en 1851 y después en 1892 pasó a convertirse como tal en la Estación del Mediodía, propiedad inicialmente de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante. Y la estación de Atocha se llamaba así, yo no lo sabía la verdad, porque en el lugar donde se construyó la estación estaba en la puerta sur de Madrid, porque era donde terminaba el Camino Real de Alicante y bueno, pues encajaba ahí ubicar la estación de Atocha. Y por esta ruta entraban a la capital los carros de cáñamo que venían desde Valencia, por la ruta del Camino Real de Alicante. Y el cáñamo era muy utilizado en la época para hacer sogas y demás, y a esta fibra se la conocía también con el nombre de atochal. Un atochal hacía referencia a una zona, a un paraje, a un sitio o a el lugar poblado de Atocha o del Esparto, que son muy comunes en la península ibérica, en las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía y en Cataluña. Por eso se llama Atocha, porque había muchas atochas, estaba esta zona del Atochal, donde se podía comprar este cáñamo para luego hacer cuerdas y demás. Pero al principio, como digo, la estación fue conocida como la Estación de Mediodía. Y claro, si pensamos en aquel apeadero de 1851 como un lugar ya de bastante tránsito y movimiento, en ese momento estaba como a las afueras de la ciudad, pero era un punto en el que estamos viendo que había cierto movimiento de comercio, la gente iba allí a comprar estas fibras para hacer las cuerdas y demás, pero luego con el tiempo la ciudad fue comiéndose ese espacio del apeadero de Atocha y fue creciendo también alrededor, ¿no? Que es algo habitual de las ciudades en aquellos momentos, que todavía tenían que crecer mucho más y luego Madrid ha crecido muchísimo más. Pero estamos hablando de un lugar que ha visto cómo ha evolucionado la ciudad de Madrid. Atocha ha sido testigo del paso del tiempo, de la transformación de una de las capitales más importantes de Europa. Está además en una zona fronteriza, con lo cual es muy interesante, entre el casco antiguo de la ciudad y el ensanche de Madrid del siglo XX. Entonces, claro, durante muchos, ahora es como más uniforme todo, más homogéneo, pero durante mucho tiempo, sobre todo a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, era una zona de mucha diferencia, ¿no? Que de un lado a otro de la estación de Madrid veíamos a gente más pudiente o gente más humilde. Y luego además que al ser un lugar al que llegaban los trenes, venía gente de todo el mundo, con lo cual es como un sitio muy rico, muy interesante para contar historias. En general los trenes lo son, ¿no? Porque estamos hablando de gente que llega, gente que va, historias que vienen, historias que terminan, entonces es muy interesante. Pero el origen en sí de la estación comienza en una época muy convulsa para España. De hecho, había varias compañías interesadas en la explotación de líneas ferroviarias que llegasen a Madrid, y cuando por fin se empieza a promover
el proyecto de esta estación, para poder explotarlo, la persona que recibe la concesión para su explotación, José de Salamanca, marqués de Salamanca y después ministro de Hacienda, lo recibe en un momento que sí, que parece que lo va a explotar, pero enseguida hay un cambio de gobierno y se ve obligado a huir durante 2 años, en 1848 aproximadamente, porque cambia el gobierno con Narváez y parece que van a por él, ¿no? Entonces dice, bueno, pues me marcho de aquí. Luego vuelve tiempo después, a los 2 años, una cosa así. Pero bueno, al final los planes iniciales de José Salamanca lo que permiten es dar pie a que se establezca esta línea desde Alicante a Madrid. Una situación que permitiría este crecimiento de tráfico y una mayor afluencia de viajeros en la estación. Años después se unen otras líneas, como la de Zaragoza o la de Valladolid. Comienza a crecer, cada vez llega más gente y se necesita un espacio que albergue a más personas. Y se diseña una nave para la nueva estación, que está considerada una obra de arte de la arquitectura ferroviaria decimonónica que superaba en anchura muchas estaciones de las capitales europeas. Fue diseñada y construida por Alberto de Palacio, un colaborador de Gustave Eiffel, que está muy bien, ¿no?, como referente. Y las obras costaron 2.370.000 pesetas, que claro, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, con lo cual eso era un pastizal tremendo. Fue finalmente inaugurada en 1892 con el nombre de la Estación del Mediodía, era la Estación del Sur, y la estructura interna del vestíbulo permitía la circulación de 2.000 personas en su interior. Claro, ahora esto nos parece ridículo. De hecho, el barrio de Atocha creo que no tiene mucho más de 2.000 personas, una cosa así, viviendo en lo que es el barrio en sí. Y sin embargo, al año pasan 100 millones de personas por allí, a través de este punto de encuentro que es la estación de Atocha, con lo cual es brutal si lo piensas, ¿no? Pasar de una cosa diminuta, que era un apeadero, un embarcadero, que llegarían, al principio carros, luego poco a poco empieza a llegar un tren que llegarán muy poquitas personas, ahora que pasan 100 millones de personas al año. Es una auténtica barbaridad en un barrio que, insisto, que es que he visto que vive muy poquita gente. Claro, el barrio de Atocha pertenece al distrito de Arganzuela y es una parte muy pequeña del distrito, porque casi todo lo que ocupa es la estación en sí, hay pocas casas, no hay para que viva mucha gente ahí, y sin embargo 100 millones de personas, insisto, una locura. En esta estación se empleaban los servicios de venta de billetes, la facturación de equipajes, los servicios de telégrafos, correos, servicios médicos, policía, lampistería, caloríferos, despachos de jefe y el subjefe de la estación, con lo cual era ya una estación grande que daba muchos servicios, ¿no? Que es un poco lo que ocurre ahora, que no es solamente la estación de tren, sino que puedes hacer un mogollón de cosas en ese microcosmos casi. Destaca entre los espacios interiores el denominado Salón Real, que comprende 3 habitaciones, vestíbulo, tocador y salón de espera decorado al estilo Luis XVI, que era, por supuesto, pues para los reyes, para que pudieran esperar ahí tranquilitos, sin que nadie les molestara y sin que nadie les pegara sus piojos. Desde 1892 ha seguido teniendo numerosas ampliaciones. La estación de Atocha, con su bullicio y su constante movimiento, atrajo la atención de los más pudientes, y pronto lujosos hoteles como el Palace y el Ritz decidieron establecerse en sus alrededores, convirtiendo la zona en un epicentro de la vida sofisticada de la ciudad. Y bueno, todavía sigue siendo una zona de pasta. Es verdad que están bien montaditos y esas cosas, pero es un sitio que en general pues es caro vivir allí y es una zona de dineros. Con la llegada del metro en 1921, Atocha se conectó aún más con el corazón de Madrid, facilitando el desplazamiento de miles de viajeros. Sin embargo, la estación no escapó a las sombras de la historia. Durante la Guerra Civil, sus vías y andenes se convirtieron en un objetivo estratégico, sufriendo intensos bombardeos que marcaron una época de grandes dificultades. Además, creo que el bando republicano utilizaba Atocha como una checa, que las checas eran estos lugares que utilizaban de interrogatorios para, básicamente torturar al enemigo para sacar información y este tipo de cosas, y creo que utilizaban la estación de Atocha para ello,
y por tanto tenía sentido también que el bando nacional o el bando sublevado lo atacase, ¿no? Porque era un poco una zona estratégica importante de cara al bando republicano. A lo largo del siglo XX, Atocha no dejó de crecer y de adaptarse a las necesidades de la ciudad. En 1967 se construyó el túnel que la conecta con la estación de Chamartín, que si no me equivoco es el túnel de la Risa, y entre 1985 y 1992, con la llegada del AVE, se llevaron a cabo grandes reformas que la convirtieron en el complejo ferroviario que conocemos hoy. Ahí hubo un gran despliegue tanto de pasta, de medios y de todo, porque se apostó de una manera muy directa por la alta velocidad. Y bueno, además se construye este jardín invernadero que todos conocemos y que es también tan característico de Atocha. Y bueno, en este jardín invernadero es donde soltaron en su momento todas estas tortugas, que luego acabaron siendo un problema, igual que peces y demás, que por supuesto eran animales de otros hábitats, y bueno, luego hubo ahí bastante problemas con estos animales y los tuvieron que reubicar en otros sitios o algo así, creo recordar. Y por supuesto, claro, hay que mencionarlo, ¿no? Los atentados del 11M de 2004, que fue un día que marcó para siempre la historia de España y por supuesto de la estación en sí. Es como una herida, una cicatriz que va a estar para siempre en la estación y en la sociedad española, por supuesto. Y precisamente a partir de este atentado se integra el monumento de homenaje a las víctimas que lo sufrieron. Según nos acercamos a la estación, también vemos enseguida la Torre del Reloj, de ladrillo visto, que se alza como símbolo de la unión entre la antigua estación y las nuevas instalaciones. Y bajo la moderna cubierta de la estación se esconde un laberinto de andenes, tiendas y servicios que hacen de Atocha un lugar muy vibrante, lleno de vida. De hecho, es cuando decimos un laberinto, es que es un laberinto. Si tú te lo conoces porque sueles bajarte allí y es tu zona de paso para ir a trabajar o lo que sea, sí que lo ves como algo más amigable. Pero cuando es la primera vez que te bajas en Atocha o cuando tienes que cogerlo porque tienes que hacer un viaje puntual, es un poco loco y tienes que ir con tiempo porque es gigantesco. Y esto es súper interesante, lo leía por ahí, porque Atocha, según el sociólogo Daniel López, es uno de estos espacios que confrontan el lugar y el no lugar. Es un lugar donde miles de personas transitan a diario por sus pasillos, personas anónimas que no tienen relación en común, con prisas, que van de un lado a otro. Es ese bullicio que a veces también nos resulta un poco agobiante de Madrid, pero bueno, es también esta parte del no lugar como un espacio de tránsito donde las identidades se difuminan, que podría ser, como ya digo, ¿no? un barrio en sí, sobre todo por el volumen de personas que acoge, pero que al final no es nada, es un poco como un lugar un poco extraño. Pero al mismo tiempo, Atocha es un lugar con mucha historia, con mucha personalidad, un espacio que genera muchas emociones y vivencias. Y aquí es donde se enlaza un poco también con el cine. Pensemos que el tren trae personas y se lleva personas. Desde luego es algo como súper obvio, ¿no? Y que ya claro que sirve para hacer viajes, pero aquí tenemos que pensar en el poder narrativo que tiene esto. Un tren que de repente separa a una persona de otra, o a una persona de una familia, o las posibilidades que existen cuando un tren viene con alguien que va a hacer vida nueva en Madrid. Hay mucha gente de España que la forma que tiene de venir a Madrid por primera vez para hacer vida y para convertirse en un madrileño más es a través de Atocha, ¿no? Y se generan muchas historias nacen aquí, muchas historias mueren aquí. Y eso para el cine es súper potente, ¿no? El tren en general, ya no solamente el tren de Atocha, sino todos los trenes, tienen un poder cinematográfico tremendo. De hecho, bueno, la llegada del tren a la estación es una de las primeras películas que tenemos y que se conservan por todo el poder evocador que existe detrás de los trenes. Y es tan inspirador que, de hecho, aquí se rodó parte de El misterio de la Puerta del Sol, la película española sonora más antigua que se conserva.
con lo cual ya da también pistas, ¿no?, de la importancia de la estación. O, por ejemplo, como decíamos antes, La ciudad no es para mí, de 1966, protagonizada por el inolvidable Paco Martínez Soria. Vais a recordar seguro el cartel. Es un entrañable personaje que llega a Madrid desde su pueblo, Calacierva, y se encuentra con un mundo completamente diferente al suyo. Estamos hablando de 1966. En 1966 ya la ciudad de Madrid no era ni mucho menos lo que es ahora, pero ya empezaba a ser muy distinta a un pueblo. Ya empezaba ese ruido, esa velocidad, ese ritmo frenético, y yo creo que te ocurre todavía ahora, ¿no? Gente que no ha salido de algunos pueblos pequeños, sobre todo de la España vaciada y demás, de repente llegan a Madrid y llegan a un lugar como Atocha o como podría ser Barajas o incluso Chamartín, y de repente es como, ostras, ¿qué es esto?, ¿no? Entiendo que la sensación sea, la ciudad no es para mí, porque es una locura. Y claro, la estación de Atocha es uno de los primeros lugares que visita Agustín en su llegada a la capital, y de hecho es claro, es que es lo primero que pisa. Él es un tipo sencillo, muy natural, de carácter muy noble, muy apegado a su vida sencilla y rural, y que nunca ha salido de su pueblo, y decide visitar a su hijo Agustín, también interpretado por Eduardo Fajardo, que vive en Madrid y que trabaja de médico y que tiene una hija y tal. Año 1966. Mientras que en muchos pueblos no se había evolucionado tanto, en esta época España seguía sumida en una dictadura, pero comenzaba a dar pasos hacia una modernización. Imaginemos la sensación que debe ser el encontrarte en este Madrid tan caótico. Pero es que incluso más atrás, en 1851, con una España todavía sufriendo los efectos de la posguerra, con un Madrid seguramente más gris, como el que vemos en concreto en la película de Surcos, de José Antonio Nieves Conde, de nuevo con una familia que es parte de ese éxodo rural. En Surcos no aparece Atocha, pero sí la estación del norte. Y de nuevo vemos esta idea, ¿no?, de gente que viene a Madrid y que se encuentra con una ciudad que no tiene nada que ver con su vida tranquila en el campo. Y ya digo que la España de 1951 no tiene nada que ver con la de 1966, y sin embargo la vida en los pueblos seguramente que fuera bastante más parecida. Y Nieves Conde no rueda en Atocha concretamente, pero sí que grabó en la película de Don Lucio y el hermano Pío en 1960. En esta película sí que se acerca a Atocha, y es de nuevo a alguien que llega del pueblo a la ciudad, en este caso para buscarse también un poco la vida, que es básicamente lo que hace todo el mundo cuando llega del pueblo a la ciudad, el buscarse la vida en las historias estas cinematográficas. Aquí la escena con el tren llegando permite apreciar la composición del hangar, de la estación y de las vías anteriores a los años 80. Otras películas que tenemos, pues El oscuro objeto de deseo, de Buñuel, en el año 77, y ya un cine más moderno tenemos la película de Almodóvar, Kika, en el papel de Verónica Forqué, de Victoria Abril, de Peter Coyote, de Rosy de Palma, y la película se rueda en Madrid. Aparecen diversos edificios ya muy protagónicos de lo que es la ciudad, como el Círculo de Bellas Artes, como la Torre Picasso, como la Torre Europa y por supuesto la estación. La película es de 1993, así que claro, ya estamos hablando de una estación mucho más moderna, de una sociedad también mucho más moderna, y con la inclusión de la alta velocidad del AVE, que era un hito en la historia de los 90 en España. Y aquí llega a esta estación un escritor estadounidense interpretado por Peter Coyote, y le espera Alex Casanovas, con quien camina por la estación y vemos un poco los alrededores. 2 años después se estrena Los peores años de nuestra vida, de Emilio Martínez Lázaro, donde se puede observar el invernadero del vestíbulo, y En días contados, de Manuel Uribe, también se muestra la estación de Atocha. Y hay 3 películas extranjeras. Yo ya me
mencionado al principio dos. Una es El ultimátum de Bourne, de Peter Greengrass, de 2008, una de las grandes sagas de acción de la pasada década, de la pasada década, no, de hace ya 2 décadas, madre mía. En este caso, un tren llega con Matt Damon, que interpreta a Jason Bourne, a la estación de alta velocidad de Madrid, Puerta de Atocha, y al salir toma un taxi. Son solo unos segundos, intercalados además con otras imágenes, no siendo destacable la imagen que se muestra de la estación. La verdad es nada, una pincelada y aparece en la estación de Atocha, como podría aparecer en otro lugar, pero es que aquí han grabado El ultimato de Bourne y ha estado por aquí Matt Damon. Es curioso, y el pensar que por ahí antes pisó el mismo suelo Paco Martínez Soria. También en 2009, un año después, se estrena Los límites del control, de Jim Jarmusch, y el tren llega a la estación de Puerta de Atocha, de nuevo la alta velocidad, la modernidad y todo esto, y se aprovecha uno de los puentes que cruzan por encima de las vías para mostrar la llegada del tren, mientras el protagonista de este thriller camina por el puente. En una escena posterior, tras salir de unos baños, el protagonista aparece en la zona de consigna de la estación y después transita de nuevo por el vestíbulo de la estación, en este caso el correspondiente a la torre cilíndrica construida con la reforma de 1992. Finalmente accede al exterior por las escaleras mecánicas, tal y como lo hacen decenas de miles de pasajeros a diario, pero en su caso se encuentra con una aventura bastante más loca de la que imagino que se encontrará la mayoría, espero, de los pasajeros que hacen uso de Atocha. Y por último, en 2011 tenemos La fría luz del día, de Mabrouk El Mekri, este thriller internacional que ya digo, estuvo Henry Cavill, Sigourney Weaver, Bruce Willis, y es malo, tanto que he encontrado una crítica que dice: es tan mala que su mera presencia en los cines parece ser el resultado de alguna maquinación entre bastidores como resultado de una obligación contractual, con lo cual es una peli que no merece la pena echar un vistazo, pero de nuevo, un punto en el que aparece Henry Cavill. O sea, ¿qué locura es esta? Claro, esto no puede ser en un barrio de Madrid así porque sí, tiene que ser en un punto neurálgico importante, destacable, que cuando se hace el scouting de lugares en los que rodar en Madrid, se piensa en Atocha. No se piensa en la calle en la que vivo yo porque no tiene ningún misterio. Y bueno, aquí por cierto tenemos a Henry Cavill acompañado de Verónica Echegui y aparece el invernadero de Atocha, y como detalle curioso se escucha en la megafonía de la estación que se está hablando de servicios mínimos porque hay huelga. Y bueno, pues hasta aquí el paseo por la estación de Atocha. Espero que, si tenéis la oportunidad de ver la estación, que sepáis que se han rodado estas películas, que lo disfrutéis, y si os interesa que investiguemos sobre algún otro punto de la ciudad o de algún otro punto de España o de alguna serie que se ha ubicado en algún lugar que queréis visitar, pues hacedmelo saber por algún comentario y podemos investigar un poquito más y hablar de ello. Y nada, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias y hasta otra. Chao a las personas.